¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que todos por acá estén muy bien. Voy a compartir pantalla para poder presentarme y poder encontrarnos en este rato que sé que va a ser de muchísimo provecho. Un momento. Ok, perfecto. Por acá pueden ver la presentación. Sí, profe, sí se ve. Buenísimo, excelente. Bueno, bienvenidos. Esta parte que voy a estar exponiendo yo, bueno, un poco viene de la reflexión también que tuvimos el semestre pasado con el curso anterior sobre hablar un poco de productividad y de la gestión de los equipos, ¿no? Creo que es interesante y es importante enfocarlo a un poco más sobre qué herramientas nos pueden servir como equipo y qué herramientas nos puede servir también a nivel individual para la gestión del tiempo, la productividad y cómo eso a la larga pues impacta en todo lo que tiene que ver con el proceso de un proyecto, ¿no? Y creo que aquí es importante hacer mención al título que le he dado a esta parte, ¿no? Maximizando la productividad del equipo, estrategias y prácticas efectivas. Un poco porque vamos a hablar de 4 elementos importantes a los que haré mención posteriormente y porque le di como un subtítulo que me llamó muchísimo la atención, que es mejorar la eficiencia y la productividad en los equipos de trabajo. Entonces, antes de comenzar con todo, les voy a contar un poco sobre mí. Yo soy Adriana Báñez Napoli, estudié Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello, me gradué en el año 2017. También estudié Gerencia de Proyectos en otra universidad aquí en Caracas, yo soy de Caracas. Estudié en la Universidad Monte Ávila Gerencia de Proyectos, una especialización, y luego una especialización en procesos de aprendizaje. Digamos que toda mi experiencia ha estado basada en su mayoría en el área de educación, porque también trabajo acá en la universidad, pero trabajé 1 año y medio aproximadamente en una empresa de servicios profesionales, una Big Four, KPMG, en el área de gestión del talento humano, llevando la parte de formación. Digamos que todo lo que tiene que ver con formación bien sea a nivel personal mío o para compartir, es lo que más me llama la atención. Y la parte de proyectos, he sido voluntaria en el Project Management Institute en la parte de comunicaciones. Un poco el objetivo que les quiero traer hoy y cuál es la importancia e impulsa el cumplimiento de las metas. Una de las herramientas que digamos que más a nivel personal, que a la larga eso impacta en el equipo y en la organización, que recomiendo utilizar es la matriz de impacto y esfuerzo. Más adelante vamos a estar viendo y vamos a estar conversando sobre esta matriz. Fíjense, aquí se ve al revés. Pero fíjense que acá tenemos la matriz, yo les voy a explicar cómo hacer uso de ella y cómo eso también puede pues impactar no solamente en las acciones individuales que tenemos nosotros, sino también en las grupales o en las de equipo. También les traigo otra herramienta que se llama Diario de la Productividad, lo pueden buscar así en Google. Y bueno, básicamente el Diario de la Productividad también es otra herramienta, como mencioné ahorita,
que permite identificar no solamente aquello que es de impacto y esfuerzo, sino que también cuáles son las tareas más importantes del día, por ejemplo, otras tareas importantes, y eso a la larga, vuelvo y repito, no solamente impacta en lo individual, sino también en el equipo, ¿ok? Si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, con confianza pueden ir dejándola en nuestro chat, y al final de la presentación dispongo de unos minutos para poder conversar sobre ello, ¿ok? Voy a apagar la cámara porque como estoy conectada con los datos, no tengo tampoco muy buena señal, pero voy a ir explicando, y si en ocasiones necesito activarla, pues la activo. ¿Ok? Fíjense que el primer enfoque que le estamos dando por acá a la presentación es el tema de la gestión del tiempo. Entonces, ¿qué es lo primordial acá? Antes de comenzar con cualquier, digamos, cualquier introducción sobre este tema, quisiera enfocar los primeros minutos en definir o en diferenciar más bien cuál es el significado de grupo y cuál es el significado de equipo. Entendiendo que, bueno, esta discusión es bastante recurrente, ¿no? Bien sea a nivel educativo o también en las organizaciones. Bueno, entendiendo que grupo, un poco para contextualizar, porque de ahora en adelante vamos a hablar de los equipos de trabajo, entendiendo que grupo es más bien ese conjunto de personas que interactúan entre sí, pueden estar unidas por intereses comunes o también pueden estar unidas por actividades en el mismo lugar o en un momento determinado, ¿ok? Ahora, el equipo también está compuesto por ese conjunto de personas, pero a diferencia de un grupo, están unidos por una meta o un objetivo común. Vamos a tener eso allí presente mientras continuamos con la presentación. Entonces, fíjense, tenemos en primera instancia la priorización, luego la planificación, luego la eliminación de distracciones y luego la delegación, ¿ok? A ver, si comenzamos por priorización, tenemos la efectividad a la hora de priorizar el trabajo. Allí vamos a tener un conjunto de herramientas vinculadas con el tema de gestión del tiempo y productividad, y también vamos a tener en la parte de planificación cómo hacer para darle claridad a las metas propuestas a nivel de los equipos de trabajo. Igualmente, hay temas comunes, o vamos a llamarlos transversales, en la parte de eliminación de las distracciones. Esto quizás puede verse más a nivel a qué le estoy dedicando mi tiempo, y finalmente vamos a cerrar esta parte con la delegación de actividades, ¿no? O delegación, sí, de actividades, puede ser. Voy a pasar acá. Ok, priorización. Entonces, tenemos en priorización urgente versus importante, la matriz de Eisenhower y el enfoque de ser para hacer esa distinción. Es fundamental tener en cuenta que para la gestión eficaz del tiempo y de las prioridades de un equipo de trabajo, tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellas actividades que son urgentes e importantes, cuáles son urgentes pero no importantes. Es decir, la organización puede y debe girar en torno a ello, o debería, en dado caso, girar en torno a ello. O puede ser una de las herramientas, porque ojo, yo les vengo a traer varias herramientas de un tema en particular o de varios temas, y aquí lo importante es que también según cuáles sean las características del equipo, según cómo es el trabajo, etcétera, puedan definir
cuál o cuáles son las que se adaptan mejor a ella. ¿Ok? Entonces, tenemos lo urgente, o cuando hablamos de urgencia, podemos hacer referencia a todas aquellas actividades o tareas que requieren de una atención inmediata. ¿Ok? Es decir, son actividades que se deben hacer de ya para allá. ¿Por qué? Porque hay presión de tiempo, hay una crisis, y esas tareas urgentes son impulsadas regularmente por factores externos, ¿ok? Como plazos, es decir, cuando nos ponen un plazo de una actividad, esa es puede ser una tarea, puede convertirse en una tarea urgente. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar el tiempo del equipo de trabajo y en la gestión de proyectos aún más, porque cuando hablamos de urgencia en las actividades, en la gerencia de proyectos o en un proyecto en particular, también pudiéramos hacer referencia a, por ejemplo, cuando se define la ruta crítica del proyecto, cuando se definen las actividades y se enlazan, uno pudiese decir, bueno, tengo mi ruta crítica, que son todas aquellas actividades que si se modifica algo, el proyecto puede tener alguna modificación mayor. Entonces, hay que identificar, vamos a llamarlas, esas actividades podrían ser urgentes, al igual que todas aquellas actividades del proyecto que tengan una fecha establecida, un plazo, o si ocurre algo en el proyecto con una actividad o un conjunto de actividades, esas pasan a ser actividades urgentes. Y eso es importante que el equipo de trabajo lo vaya asimilando durante todo el desarrollo del proyecto. Disculpen, estaba tomando un poquitito de agua. ¿No? Ahora, cuando hablamos más bien de la importancia de las tareas, digamos que la importancia también tiene que ver con cómo esa tarea contribuye a mi objetivo o a mi conjunto de objetivos a largo plazo, ¿no? Y a la misión general de la organización. Es decir, que las tareas importantes van a estar ancladas a un objetivo a largo plazo, bien sea del equipo o a largo plazo de la misión de la organización. Es decir, todo a la larga va a estar hilado. Y ahí lo clave es encontrar el equilibrio entre las tareas urgentes tanto urgente como importante. Pero si nos encontramos en un constante, digamos, o estamos constantemente abrumados por las tareas urgentes, es posible que nos estemos enfocando demasiado en lo que es inmediato y no estamos dedicándole suficiente tiempo a aquello que realmente importa a largo plazo. O sea, allí tenemos que ir balanceando según lo que tenemos, bien sea en el proyecto o bien sea en el día a día, como actividades. Entonces, si nos enfocamos ya en la matriz, un poco para centrarnos acá, podemos observar que tenemos el cuadrante que es urgente e importante, ¿no? Es prácticamente aquello que tenemos que hacer ahorita mismo, donde debemos hacer esas tareas de inmediato y son esenciales esas tareas, tanto a corto como a largo plazo. Luego tenemos lo que es importante pero no es urgente, que vendría siendo que este cuadrante que está acá. Es decir, es aquello que vamos a planificar, ¿ok? Es aquellas tareas que debemos programar. Son cruciales para las metas a largo plazo. Luego tenemos lo que es urgente, ¿ok? Pero no importante. Es decir, aquello que puede esperar. Es urgente, pero oye, no es importante en este momento, vamos a dejarlo esperar. ¿Qué puede ser eso? Una distracción. Puede ser aquello que nos está robando un tiempo valioso. Y ni lo urgente ni lo importante es no hacer. Es decir, es lo que debemos eliminar. Son las tareas menos prioritarias y deberían ser evitadas o minimizadas. Claro, yo creo que aquí es bueno tener en cuenta, es bueno tener en cuenta
Ya va, denme un segundo. Ok, disculpen. Es bueno tener en cuenta que es urgente y no es ni urgente ni importante. Digamos que es bueno tenerlas anotadas a un lado. ¿Por qué? Porque a la larga, si nos preguntan por alguna de esas actividades, se pueden convertir, pueden moverse de cuadrante, puede convertirse en algo que es urgente e importante, de la nada. Eso puede suceder, es una posibilidad. ¿Ok? Siguiente herramienta es similar, ¿ok? Es la matriz de Eisenhower y digamos que es la explicación de la matriz anterior, pero de otra forma. ¿Por qué? Porque básicamente tiene los mismos cuadrantes, tiene el hacer, el delegar, el eliminar y el planificar. El hacer como aquello que está, aquello que es o que se debe hacer de una manera inmediata, ¿ok? Pueden ser situaciones de emergencia, como dije anteriormente, plazos que se deben ser o que están por vencerse y hay que alcanzar, o sea, hay que entregar algo, hay que dar respuesta a algo, ¿ok? Lo que podríamos decir que es importante, pero no urgente, que vendría siendo aquello que se planifica, tiene un alto valor y contribuye a largo plazo, a lo que se tiene que hacer a largo plazo, pero se deben, así como mencioné ahorita, se debe evitar que se convierta en algo que pase a ser o a que se deba resolver de inmediato. O sea, es clave, digamos, tener en cuenta qué tenemos en cada cuadrante para poder ver de qué forma se va a gestionar el tiempo, bien sea a nivel de equipo, a nivel de unidad, en una organización, en un proyecto más todavía, porque puede ser que estemos trabajando en una organización que tiene, por ejemplo, equipos de trabajo o equipos de proyectos, por decirlo de alguna forma, equipos de proyectos que están en distintos proyectos diferentes, ¿no? Es decir, tenemos una organización que se encarga de trabajar por proyectos. Ahí es clave todavía más la organización, porque, y la estructura en cuanto a la gestión del tiempo, porque las personas están en distintos proyectos que tienen diferentes necesidades, deben atender diferentes elementos, entonces digamos que el tener este tipo de herramientas a nivel individual para la gestión de un proyecto, para luego la gestión de la unidad, para luego tener, ir por esa misión de la organización y alcanzar las metas es esencial. Voy a continuar. Luego tenemos la herramienta del enfoque de tareas críticas. Aquí estamos hablando de hacer un inventario de cuáles son las tareas, identificar cuáles son críticas, dividir, etc. Este es, digamos, que el más paso a paso, ¿no? El otro, uno puede hacer la lista de actividades del proyecto o de una fase del proyecto e identificar qué es lo urgente, etc. Aquí es más, bueno, cuál es el inventario de las tareas que tengo, cuáles son las tareas críticas, esa tarea crítica impacta o no, de qué manera. Claro, digamos que a la larga esto puede ser parte del día a día del equipo de trabajo y creo que eso es clave, digamos, profesionales o si ya están trabajando, es clave empezarlo a desarrollar en el día a día del trabajo, porque bueno, eso va formando y uno va también teniendo lecciones aprendidas del proceso y bueno, va fortaleciendo el tema de la priorización de las actividades, de la asignación de los recursos, de la eliminación de aquellas tareas que no son críticas, bueno, básicamente también de la gestión del tiempo, de la evaluación constante, de la flexibilidad y a la larga también del enfoque en resultados. ¿Ok? Eso también allí es clave. A ver, no sé si hasta ahora tienen alguna duda o quisieran consultar algo.
de mi parte. Ok. Ok. Buenísimo. Entonces, luego tenemos la planificación para la eficiencia. Hablamos de metas claras, de plazos realistas y de uso de herramientas para la gestión de proyectos. ¿Ok? Cuando hablamos de metas claras, uno pudiese decir, bueno, ¿qué es una meta clara? ¿Es una meta clara, una meta oscura, una meta de qué color? Es decir, hay que ver también como equipo de proyecto cómo se definen esas metas. Y qué es lo que contiene una meta para que sea clara, que sea específica, que sea medible, que sea alcanzable, relevante y que tenga un tiempo determinado. En inglés son las siglas SMART, ¿ok? Es decir, que sean, como dije, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. Ahora, cuando hablamos de plazos realistas, aquí lo vinculo con la parte de proyectos, es porque el equipo, a la hora de planificar los tiempos de las actividades, según también los requerimientos del cliente, tiene que tener plazos realistas, es decir, para poder evitar la sobrecarga de trabajo del equipo y un estrés que se pudo haber evitado desde la planificación del proyecto. ¿Ok? Eso también es clave allí. Hay que considerar, bueno, también la complejidad de las tareas, la disponibilidad de recursos, hay que considerar también el tiempo que es necesario para poder completarlas correctamente y algo que en proyectos es esencial y clave es tener un margen para imprevistos o ajustes. Desde la planificación del proyecto es esencial poder identificar de qué manera pudiese haber un espacio para digamos, la reestructuración o el margen de los imprevistos o ajustes que se pueden dar en el camino. Eso puede pasar y es clave que el equipo lo tenga presente desde un principio. ¿Ok? Ahora, en cuanto al uso de herramientas de gestión de proyectos, tenemos primero el Microsoft Project, que es una herramienta clave en la gerencia de proyectos. Tenemos, por ejemplo, para la gestión de equipos tenemos Trello, tenemos Asana, tenemos Jira. Digamos que el equipo, según la necesidad, las características, la naturaleza, etcétera, puede definir qué herramienta va a utilizar para poder gestionar el tiempo, ¿ok? El tiempo, al equipo, quién va a ser el encargado de cuál actividad, cuánto tiempo debería tomarle, alguna observación en particular y también puede incluir funciones como creación de listas de tareas, asignación, como dije ahorita, asignación de responsabilidades, programación de hitos, colaboración en equipo, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que con esto vamos tocando varios puntos, ¿no? Anteriormente hablábamos voy a devolverme para retomar, priorización de actividades y ahorita hablamos de planificación para la eficiencia. Ahora, cuando hablamos de eliminar las distracciones, como les dije al principio, tenemos la organización del espacio de trabajo, la gestión del correo electrónico y notificaciones, el establecimiento de tiempos de enfoque. Aquí herramientas desde digamos que cuando hablamos de, por ejemplo, el correo electrónico y notificaciones, puede sonar un poco, digamos, bueno, sí, gestionar el correo, ver qué tengo en el correo. No, es crear, bueno, cómo yo voy a identificar cuáles son las tareas más importantes. O voy a tener una etiqueta para lo que tengo por hacer o por resolver. Por ejemplo, yo la tengo en las actividades del día a día, tengo la etiqueta del semestre, la etiqueta de las cosas por hacer,
la etiqueta de lo que manda una unidad de la universidad y así sucesivamente. Pero para mí es clave la etiqueta del por hacer, porque a veces los viernes agarro y reviso la etiqueta de por hacer y digo, bueno, ¿qué está por hacer que no he hecho? Y empiezo a identificar y eso me ayuda a alimentar cosas o actividades que quizás debería ir ubicando en mi matriz, de las que hablamos anteriormente según la que yo estuviese seleccionando, ¿no? Ahora, en cuanto a delegación, aquí es clave que se identifiquen primero cuáles son las fortalezas del equipo. Es decir, cómo, digamos, se reconoce o se comprende las habilidades, cómo se comprenden los conocimientos, las experiencias individuales de los miembros del equipo, ¿verdad? Para que el líder pueda asignar tareas que se alineen mejor con las capacidades. ¿Esto qué nos permite? Nos permite aumentar la eficiencia y la calidad del trabajo que se está realizando. ¿Ok? Ahí tenemos otro punto importante. Ahora, otro elemento es la comunicación clara de las expectativas. Es decir, tenemos un líder de proyecto. El líder de proyecto tiene y debe comunicar a su equipo de trabajo, a cada miembro del equipo, cuáles son las expectativas, ¿ok? Y cómo se van a delegar las tareas. Es decir, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de plazos, estamos hablando de estándares, estamos hablando de calidad, o mejor dicho, estándares de calidad y cualquier otra información que sea importante, cualquier otra información que sea relevante para el proyecto. Es decir, esa comunicación efectiva va a evitar que se den malentendidos en el desarrollo del proyecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a asegurar? Que se den o que todos estén en la misma página. ¿Ok? Eso es importante. Y también el seguimiento y la retroalimentación. Como hablamos anteriormente de las herramientas de seguimiento de proyectos, considero importante que el líder, para gestionar pues la productividad de su equipo, etcétera, defina una herramienta según la naturaleza del equipo de trabajo y según cómo está constituido, defina una herramienta, ¿ok? Y a partir de esa herramienta establezca cuáles son, y a partir de la delegación de actividades, etcétera, establezca cuáles son los canales o los medios para retroalimentar de una manera regular a los miembros del equipo, porque eso es esencial para poder mantener la calidad del trabajo, no solo la calidad del trabajo, sino que va a permitir que se den de manera oportuna, que se dé de forma oportuna las mejoras correspondientes, ¿ok? Ahora, tenemos la gestión de equipos de trabajo. Fíjense que hablamos de tareas, de priorización de tareas, de eficiencia, de productividad, hablamos de herramientas también que se pueden ver, digamos, más palpables. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es esa gestión de los equipos de trabajo? ¿O qué elementos podrían contener? ¿Ok? Comunicación efectiva, empoderamiento del equipo, resolución de conflictos y desarrollo de habilidades. Claro está que esas no son las únicas que podrían estar presentes, pero digamos que sí son base para desarrollar otros elementos. ¿No? Ya que se me secó la boca. Disculpen. Entonces, son bases. Por ejemplo, la comunicación efectiva, digamos que debe ser es la capacidad para transmitir esa información de manera clara. Es decir, cómo el gerente de proyectos, que es el gerente o el líder,
de proyectos transmite a su equipo de trabajo la información de una manera clara y comprensible, ¿no? De forma que ese mensaje pueda ser entendido por el receptor, es decir, su equipo, de una manera clara, de una manera que el equipo pueda avanzar. ¿Ok? Esa es en cuanto, digamos, una píldora en cuanto a comunicación efectiva. Si más bien hablamos de empoderamiento del equipo, es decir, ¿qué implica el empoderamiento del equipo? Es la dosis de autoridad necesaria que va a retener el equipo para poder tomar decisiones y poder llevar a cabo las actividades de una manera responsable. La resolución de conflictos, que más bien se refiere a la habilidad de manejar las situaciones en las que, bueno, existen desacuerdos o hay tensiones entre esas partes involucradas. Y el desarrollo de habilidades, que más bien se refiere a cómo se ayuda o cómo es el proceso para ayudar a los miembros del equipo a adquirir capacidades y competencias necesarias. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una parte de gestión de equipos clave, ¿no? Estamos hablando de cómo se comunican o se transmite la información, cuál es la dosis de autoridad que tiene el equipo necesaria para poder tomar decisiones, cómo se resuelven los conflictos y cómo se desarrollan habilidades para ayudar a los miembros del equipo. Ahora me gustaría escucharlos con sus dudas, algo que quisieran comentar desde la experiencia. Creo que acá en el chat, Anselmo, creo que tiene la manito levantada. Sí, se escucha perfecto. Ok. Una parte de la presentación que hablaba sobre una de las matrices que era de urgencia e importancia. Ya, a ver. Ok. Ajá, Sí, la matriz puedo de urgencia. compartir pantalla. Ok. ¿Cuál la primerita? Sí, no la de Eisenhower, sino la anterior. Ah, no, mentira, la de Eisenhower, perdón. Aunque creo que, si no me equivoco, llevan a lo mismo, ¿no? Pero le Sí, quería preguntar si considera que siempre que hay una tarea que puede a lo mejor no ser importante y no ser urgente, pero que, bueno, eventualmente igualito, o sea, se considera que debería realizarse, siempre se tiene que eliminar. O sea, realmente hay que tomar la decisión de deshacerse de ella, o hay veces que sí, quizás dejarla para mucho después, pero no eliminarla. claro, sí. Muy buena tu pregunta, Anselmo, porque fíjate que allí lo que yo recomendaría es, bueno, hay tareas que no son urgentes y no importantes, pero yo creo que debería tenerse vamos a llamarlo así, un respaldo o un backup de cuáles son esas tareas que se consideraron allí, a menos que sea algo muy, no sé, o sea, algo muy que de verdad se puede eliminar porque se avanza en otra actividad. Pero si es algo que debemos considerar, yo creo que sería bueno tener la lista de actividades en un respaldo porque, como dices tú, a la larga eso se puede convertir en algo urgente e importante. Pero es importante tener en cuenta o mapear esas actividades para que se pueda atajar a tiempo. Gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quisieran compartir? Profesora Ani, ¿está por allí?
Hola, muy buenas tardes, profesora Adriana. Chicos, ¿cómo se encuentran? Un saludito. ¿Sí Un me escuchan? saludo. Perfecto. Bueno, profe, una disculpa, chicos, no me pude conectar antes. Tranquila. Tuve unas cositas ahí por solucionar. Yo creo que la profe Angie pues les dio mis excusas, pero aquí estoy. Profesora Adriana, muchas gracias. Y a la profe Angie, muchas gracias por la invitación. Tranquila, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta para la profesora Adriana o puedo comenzar con la intervención que tengo preparada? No sé. ¿Alguna pregunta adicional? Creo que por ahora no. Listo, profe. Entonces, esto, voy a comenzar aquí a compartirles unas cositas importantes. Ya les comento. No sé si ya vean la pantalla. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Bienvenidos a los que de pronto no me conocen. La profesora Adriana, creo que sí ya habíamos tenido la oportunidad de hacer una clase espejo en el semestre anterior, si no estoy mal. Yo soy la profesora Ani. Acá pueden, digamos, revisar un poquito de qué es lo que hace la profesora Ani en las unidades tecnológicas de Santander, en asignaturas como metodología de la investigación, como comunicación organizacional y la materia, digamos que así como fuerte, que es dibujo asistido por computador para ingenieros industriales. Lo que tenemos para compartir el día de hoy es esos desafíos en proyectos de investigación para ingeniería que pueden realizarse no solamente aquí en nuestro país, sino van en ideas globalizadas o en necesidades estructuradas en todo el mundo. ¿Listo? Digamos, ese tipo de investigaciones en ingeniería está básicamente desde la invención de la máquina de vapor hasta lo que vemos hoy en día o lo que podemos visualizar hoy en día, que es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y robótica. ¿Listo? Todos esos productos, todos esos proyectos de inteligencia artificial, de robótica o toda esa historia del desarrollo de la ingeniería o de los proyectos que se han podido realizar en ingeniería, eh, no han sido de la noche a la mañana, sino que han sido una evolución y un trabajo constante entre muchas áreas del saber. Específicamente para nosotros aquí en Colombia y digamos, a los estudiantes a los cuales aportamos un poquito en el desarrollo de su conocimiento, que es la ingeniería industrial, desarrollando y optimizando muchos de los procesos para aumentar esa eficiencia tanto en todas las empresas como en los grupos de trabajo y demás. ¿Listo? Entonces, ese papel de la investigación en la ingeniería, en todo lo que ha habido, todo lo que se ha desarrollado en términos de ingeniería y de desarrollos tecnológicos y proyectos, ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque se ha desarrollado nuevas tecnologías, se han mejorado lógicamente las existentes y ahora con todo este tema de inteligencia artificial y robótica, pues vemos que el avance ha sido sin precedentes y que ese avance no parará hasta que se logren mejorar muchos de los procesos, se logren optimizar muchos de los procesos. Ahora, ¿cuáles son las últimas tendencias? ¿Son esos avances en investigaciones en ingeniería? La ingeniería es, como todos sabemos, una disciplina maravillosa en la cual se enfoca o utilizamos aquellos principios científicos en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento de máquinas, de sistemas, de procesos. Buscamos la eficiencia, la mejora continua para expandir el conocimiento en muchas áreas y para poder brindar soluciones innovadoras o brindar soluciones a esos problemas que abarcan a la sociedad, a las empresas, a proyectos específicos, a sistemas específicos. Entonces, eso es, digamos, que el enfoque y lo que se necesita o hacia dónde va direccionado todos estos esfuerzos en
ingeniería y en proyectos para desarrollar en ingeniería. Ahora, ¿qué utilizamos nosotros o qué herramientas se utilizan para poder generar un proyecto, para poder desarrollar una actividad? ¿O qué o cuáles son todos esos métodos y todos esos procesos que han estado relacionados con ese avance desde la máquina de vapor hasta la inteligencia artificial y la robótica que vemos hoy en día y que todavía seguimos hablando y que todavía seguimos utilizando? Entonces, a eso se le llama método de investigación y en ingeniería, como en muchas áreas, nosotros podemos tener diferentes métodos de investigación. Investigaciones experimentales, investigaciones de campo, documentales, o también podemos tener investigaciones descriptivas. Y dependiendo del ámbito donde estemos o de donde se desarrolle ese proyecto, nosotros lo podemos enmarcar en diferentes áreas. Por ejemplo, a nivel institucional o a nivel de universidad, nosotros trabajamos algo que se llama modalidad de trabajo de grado o trabajo de grado, que es requisito para el estudiante. Es decir, a través del ámbito del conocimiento, aseguramos que el estudiante pueda aplicar antes de adquirir su título profesional, pueda aplicar ese método de investigación, pueda aplicar ese proceso de investigación en un trabajo real, en una actividad real, que supone una práctica de de todas aquellas competencias y de todo aquel conocimiento que logró adquirir a través de su formación académica. Hay otros ámbitos, está en el ámbito experimental a niveles de laboratorio, a niveles de salud, a niveles de farmacéutica, donde esos métodos de investigación, esos procesos de investigación son lo mismo. Lo que cambia es el enfoque que se le da. Tenemos también organizaciones gubernamentales donde el método de investigación y ese proceso de investigación también se aplica, cambiando el foco o la finalidad para el cual se desarrollan esos tipos de proyectos. Ahora, dentro de esos métodos de investigación, tienen ventajas y desventajas y prácticamente depende de para qué voy a utilizarlo o qué es lo que busco, su escogencia. ¿Listo? Y cada uno de ellos tendrá, pues lógicamente, diferentes objetivos de investigación, es decir, diferentes objetivos para los cuales se están desarrollando este tipo de proyectos. En el proceso de investigación, básicamente tenemos una estructura que es común a todos los proyectos, que es la identificación de un título, la identificación de un problema, la formulación, digamos, de una justificación a ese proyecto, a esa actividad que se está realizando, una hipótesis, una recolección, una posterior análisis de datos y una presentación de resultados. Ahora, ¿cómo presento o cómo identifico o cómo muestro esas actividades o ese trabajo que se realiza a través de la investigación? De diferentes formas. Si estamos en el ámbito científico, entonces los laboratorios generan sus reportes, sus bitácoras, sus actividades, su forma de organizar la información. Si estamos a nivel gubernamental, se presentan planes de desarrollo, planes de trabajo, cartillas de actividades. Y si estamos en el ámbito académico, presentamos lo que son trabajos de grado o actividades que se desarrollan o que se generan en grupos de investigación y en semilleros de investigación. ¿Listo? Entonces, el proceso y los métodos de investigación son los mismos para todo. El objetivo principal es el que cambia y eso hará que las actividades, la forma de presentación también varíe. ¿Qué otra cosa cambia en un proyecto en ingeniería? La rigurosidad con la cual se trabajan los datos o se genera la información. En proyectos científicos o en proyectos de investigación, ese proceso de recolección de datos o ese proceso de análisis de estadísticas y de métricas debe ser mucho más riguroso que si por lo menos hablamos de otro tipo de modalidad o otro tipo de enfoque de trabajo, como lo son quizás las monografías. ¿Listo? Porque no involucran de pronto un proceso científico muy riguroso sin desmeritar el trabajo que muy propiamente aquí en Colombia utilizamos bastante para generar, digamos, una retroalimentación de diferentes temas o una profundización en diferentes temas. Aquí tengo unos ejemplos
de lo que sería investigaciones en el área de la ingeniería civil y tengo otros ejemplos de investigaciones en el área de la ingeniería eléctrica. En el campo de la ingeniería civil, nosotros podemos hablar de diseños de estructuras, materiales de construcción, ingeniería sísmica, ¿sí? En ingeniería de petróleos se podrían hablar en áreas específicas de perforación, de análisis de sísmica, de métodos para transportar hidrocarburos, de métodos para almacenar en superficie esas cantidades de hidrocarburos. Tenemos también enfoques y proyectos en el área de la ingeniería industrial, donde se habla de lean manufacturing, de costos, de planes de mejora, de análisis de métodos y tiempos. Entonces tenemos que cada una de las áreas del conocimiento tiene desafíos en torno a esas áreas. En el campo de la ingeniería eléctrica, todo lo que tiene que ver con generación de energía renovable y su posterior sistema de almacenamiento. Entonces, fíjense que hacia donde quiera que nosotros miremos o hacia donde quiera que nosotros podamos visualizar qué actividades se están haciendo, hay una serie de proyectos en ingeniería en marcha. Llámese ingeniería civil, industrial, sistemas, eléctrica, electrónica, sistemas, ¿sí? Entonces hay una cantidad de actividades que cada una de esas áreas en la ingeniería está desarrollando, ¿listo? Entonces digamos que eso es lo que queremos compartir a través de esta clase espejo desde aquí, desde las unidades tecnológicas en Colombia, para que podamos interpretar cómo lo estamos haciendo y cuáles son las necesidades que hay en términos generales. ¿Listo? Pues ahora sí, después de esta intervención, ahora sí, teniendo eso en mente, las grandes áreas del conocimiento que están trabajando en este momento, las grandes áreas del conocimiento en las cuales se necesitan y se requieren proyectos de investigación en ingeniería, revisemos la estructura técnica. Entonces, ¿qué debe tener técnicamente un proyecto de investigación en ingeniería? ¿Listo? Revisemos aquí un poquito quiénes en nuestro caso son los que dirigen o centran esos esfuerzos de investigación en ingeniería. En el caso de las unidades tecnológicas de Santander, lo hace o digamos o su gestión depende de la Dirección de Investigación y Extensión. Entonces, aquí en nuestra institución en Colombia hay una oficina que es la oficina que se encarga de consolidar ese proceso de formación investigativa de los estudiantes y de los docentes. ¿Listo? Busca que se genere, que se aplique y se divulgue nuevo conocimiento científico, tecnológico y que se generen innovaciones. ¿Listo? Que respeten lógicamente principios bioéticos, que respeten principios ambientales y que generen alternativas y soluciones a problemas que son relevantes y que son una necesidad actual. ¿Listo? ¿Cómo la Dirección de Investigaciones y de Extensión realiza esta actividad? La realiza con los investigadores. ¿Quiénes son los investigadores? Todos los que constituimos nuestra institución. Entonces, son investigadores los estudiantes que en su clase están haciendo proyectos de aula, son investigadores los estudiantes que en sus clases están desarrollando proyectos integradores, son investigadores los profesores líderes de semilleros, integrantes de semilleros, líderes de grupos, integrantes de grupo, y son investigadores, profesores y comunidad en general. ¿Qué cambia con la comunidad en general? ¿O qué es lo que, digamos, hace diferente la investigación que realiza, por ejemplo, la profe Angie Zambrano aquí en Colombia? El área o el enfoque que le da cada profe o la dirección o el público objetivo de la investigación que se realiza. Por ejemplo, la profe Ani tiene investigaciones o proyectos de investigación en ingeniería que van encaminados hacia la robótica, que van encaminados hacia el diseño de prototipos adaptables, hacia la mejora continua de productos, hacia la mejora continua de líneas de producción. La profe Angie maneja muy bien aquellas cosas que se engloban en todas esas metodologías de Lean Manufacturing, ¿cierto? Entonces, los proyectos de la profe Ani y los proyectos de la profe Angie van encaminados en direcciones diferentes. Eso no quiere decir
que toda la comunidad en general o todos los investigadores que somos la comunidad en general no hagan investigación. Sí la hacen. Su público objetivo es diferente, su manera de presentar los datos es diferente, pero todos buscamos la generación, la aplicación y divulgación de nuevo conocimiento científico. Si nos vamos al ámbito empresarial, pasa exactamente lo mismo. Se busca divulgar nuevo conocimiento científico, mejoras tecnológicas y se busca innovar en los procesos productivos de cada una de las compañías. ¿Listo? Entonces, fíjense que nosotros estamos haciendo investigación o proyectos de investigación de manera continua, incluso hasta en nuestros hogares, a los chicos que les gusta cocinar, los chicos que quizás están pensando en hacer una receta esta tarde, esta noche, este fin de semana que aquí en Colombia el lunes es puente. Entonces resulta que ese hecho de generar esa receta o generar esas actividades para poder llevar a cabo esa actividad, si analizamos de manera un poco más estricta el método científico, está llevando a cabo una investigación. ¿Listo? Entonces, la investigación, el proyecto de investigación, depende del público objetivo. En ingenierías, la Dirección de Investigaciones y Extensión tiene una serie de requisitos. Aquí en Colombia, esas investigaciones de alto nivel, ¿sí? Esas investigaciones del ámbito de la ingeniería, que es lo que nos concierne a nosotros el día de hoy, están reglamentados y revisados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿listo? Conocido acá como MinCiencias. Entonces, MinCiencias rige las actividades de la Dirección de Investigaciones y Extensión y rige las actividades de nosotros los investigadores. Entonces, si por ejemplo ustedes escanean aquí el dinosaurio que aparece en el QR de la profe Ani, que no sé si alguien ya lo hizo, para analizar un poquito qué hace la profe Ani. No sé si alguien ya lo haría. Si ya lo hicieron, se van a dar cuenta que la profe Dani, o si miran el slide, se van a dar cuenta que la profe Dani es ingeniera de petróleos. Ustedes se preguntarán qué hace la profe Dani en una, digamos, coordinación donde se forman ingenieros industriales. Pues bien, las ciencias del saber en ingeniería son múltiples y la profe Dani, a pesar de ser ingeniera de petróleos, ha desarrollado o ha enfocado sus esfuerzos investigativos en desarrollar simulaciones. ¿Listo? Entonces, al desarrollar simulaciones se adquieren una serie de destrezas que los ingenieros industriales necesitan en la etapa de algo que nosotros conocemos como prototipado. ¿Listo? Entonces, si ustedes analizan ahí el CVLAC de la profe Ani o la, digamos, hoja de vida de la profesora Ani en MinCiencias, ustedes se van a dar cuenta que la profe Ani es catalogada o está categorizada, es decir, reconocida por el Ministerio de Ciencias y Tecnología o de Ciencias y de la Innovación aquí en Colombia como una investigadora junior. Es decir, la profe Ani ha alcanzado ese nivel de investigación desarrollando proyectos de investigación en ingeniería que llegan a esos niveles o que hacen cumplir esos requisitos para hacerlo. Ahora, no se necesita aquí en Colombia que usted haga parte o esté categorizado para hacer investigación. Como yo les decía, pueden hacer investigación tanto en una empresa como en su casa, como en la universidad, como en el laboratorio, en un proyecto de aula o en un proyecto integrado. Si nosotros analizamos un poquito más, ¿qué pasa con esos proyectos de investigación en ingeniería? ¿O por qué quizás a un estudiante le cuesta tanto trabajo desarrollar esos proyectos de investigación en ingeniería? Vamos a poder interpretar que la investigación es un desarrollo que no tiene límites. Al no tener límites, a mí me encanta esta, digamos, esta frase que yo les estoy compartiendo en este momento en el slide, que dice textualmente que si puede grabar una idea en su mente, siga esa idea que ha grabado plano a plano, escena a escena, porque esa idea merece la pena realizar. Entonces, digamos que con todos estos avances en inteligencia artificial, en robótica, en herramientas ofimáticas, en herramientas digitales, ¿listo? No necesito muchos recursos a la mano para poder llevar a cabo una idea en cuestión, ¿listo? Entonces, es como si la
la investigación no tuviera límites, ¿listo? Cosa que es totalmente maravillosa y llamativa. En este otro dinosaurio que nosotros tenemos aquí, a ver si puedo abrir el documento del dinosaurio, le damos escape aquí para ver el documento del dinosaurio, vamos a ver 10, digamos, ejemplos de innovación en ingeniería bastante interesantes, ¿listo? Por ejemplo, las vías del tren flotante, ¿sí? Las vías de ferrocarril, que son pues, lógicamente una estructura muy compleja y que si se fijan en, digamos, en la imagen que estamos pudiendo ver ahorita en pantalla, es un desarrollo tecnológico y un desarrollo de investigación supremamente relevante, ¿listo? Aquí tenemos la primera granja flotante de energía eólica, ¿sí? Que queda en Escocia. Nosotros aquí en Colombia, así como dato importante, tenemos un potencial enorme en la generación de energía a través de fuentes renovables. ¿Listo? Tenemos costas, tenemos el recurso hídrico, tenemos una cantidad de desafíos en ingeniería que lógicamente merecen en este momento proyectos de investigación o desarrollos tecnológicos en curso. ¿Listo? Cosa que es fabulosa. Fíjense este techo translúcido en un estadio de Atlanta, tan espectacular, una obra de ingeniería, un proyecto de investigación genialísimo. El aqua refining, que es una forma limpia de reciclar plomo, ¿listo? Ustedes saben que prácticamente todas las baterías tenemos plomo, que una planta como esta evita esas emisiones contaminantes, produce un plomo más puro y de mayor calidad que otros métodos tradicionales. Entonces, fíjense cómo los avances de todo esto se han ido realizando en una estructura técnica de proyectos de investigación en ingeniería como la que estamos analizando nosotros en este momento. Tenemos estos globos solares, ¿sí? Que tienen la misión de generar energía a través de esos paneles solares. Son muy fáciles de armar y muy fáciles de ubicar. Tenemos un sistema Aurora de generación de electricidad que es renovable y transportable. Supremamente innovador. Igual ahorita pueden escanear el código QR y revisar un poquito más detalle digamos, esta información. Tenemos acá, para nadie es un secreto, nosotros acá en Colombia tenemos una zona que es la zona de La Guajira, donde el desafío más grande es llevar a esas poblaciones el recurso de agua potable. ¿Sí? La Guajira, de pronto para los que no conocen Colombia, La Guajira queda en la parte norte de nuestro país y es una zona, digamos, climáticamente agreste, en donde el suministro de este tipo de recursos se hace, digamos que, un poco complejo debido a las características del terreno y al ambiente en el cual se encuentra la población. Entonces, ideas de ingeniería como esta que les estamos mostrando en este momento, que es transformar el aire húmedo en agua potable, se vuelven muy enriquecedoras. Y es ahí donde digamos, la importancia de la ingeniería toma relevancia. Entonces, no es solo números, ni actividades, ni estructuras técnicas rigurosas, ni métodos científicos, ni procesos de investigación, ni números, ni datos que tenemos que darle a la gente, sino todo aquello que yo puedo llegar a hacer por poblaciones vulnerables o por actividades sociales a través de esos proyectos de investigación en ingeniería, ¿sí? ¿Cómo podemos cambiar áreas de nuestra sociedad o podemos aportar a través de la generación de ideas que nosotros mismos podemos realizar de manera sencilla? ¿Listo? Entonces, transformar aire húmedo en agua potable es una de ellas. La construcción de la gigabatería hidroeléctrica que queda en Portugal, ¿sí? Y prótesis empresas en 3D, ¿sí? Que esto es a lo que nos dedicamos aquí en la asignatura de dibujo asistido por computador y donde quisiéramos realizar muchísimas cosas más para poder aportar un poquito con la realización de todo este tipo de actividades.
¿Listo? Y hay una última que son avances en superconductores, ¿sí? Entonces ustedes saben que los superconductores o la superconductividad y todo lo que tiene que ver con magnetismo, con motores eléctricos, con la funcionalidad de computadoras, está, digamos que direccionado en esa superconductividad. Entonces, esto para mostrarles un poquito todo lo que hemos podido visualizar en el desarrollo de proyectos de investigación en ingeniería. Y cómo eso que nosotros de pronto vemos tedioso, que la investigación, que el desarrollo, que una cosa y que la otra, puede aportarnos muchísimo para poder generar innovaciones y poder generar cambios sustanciales en diferentes áreas de nuestra sociedad. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un proyecto? Si nosotros nos podemos analizar estos 10 ejemplos de innovaciones, ¿sí? Antes de que nosotros pudiéramos hablar o ver ese listado de 10 innovaciones en ingeniería, tuvo que haberse generado una serie de actividades que fueron planificadas, que fueron ejecutadas, evaluadas, que requirieron el uso de recursos humanos, de recursos técnicos, de recursos financieros y que me ayudaron a desarrollar una serie de actividades que nosotros llamamos objetivos que fueron directamente identificables. Entonces, un proyecto son ese conjunto de actividades, ese conjunto de cositas, ese conjunto de personas, de computadores, de finanzas, de recursos que yo tuve que utilizar para desarrollar o resolver un problema. ¿Listo? Lógicamente, esas actividades tienen una secuencia. Lógicamente, esas actividades se desarrollan de forma ordenada y no repetitiva y supone la coordinación de múltiples recursos, es decir, trabajo interdisciplinar, materiales, recursos financieros y lo que yo busco es alcanzar un objetivo. ¿Listo? Entonces, la idea es que es el ejemplo de esas 10 innovaciones que nosotros acabamos de ver en el slide anterior fue concebida a través de un proyecto, es decir, de una serie de actividades que fueron planificadas, ejecutadas y evaluadas y que lograron resolverme una problemática. Por ejemplo, en el caso de la conversión de aire húmedo a agua, ¿listo? Eso fue el resultado de una serie de actividades que me permitieron solucionar ese problema, ¿listo? Entonces, eso es un proyecto. Esas actividades, esa ejecución, esa evaluación que me permitió desarrollar un objetivo y que es claramente identificable, es decir, que se percibe cuál ha sido la solución, que se percibe cuál ha sido el resultado, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de todo proyecto? Entonces, nosotros en todos los proyectos de investigación que se realicen o de ingeniería o de investigación de alto nivel, como ustedes lo quieran llamar, nosotros vamos a tener 5 grandes elementos. El primero es el logro de unos objetivos o resultados, que es lo que se busca o lo que se espera. Las actividades y un plan de trabajo, que es supremamente importante. Yo alcancé ahí, cuando ingresé, a escuchar que efectivamente de eso se trataba un poquito la intervención de la profesora Adriana, ¿sí? De cómo gestiono mis actividades, cómo gestiono mi plan de trabajo y cómo logro eficiencia o mejoras significativas. ¿Listo? Entonces, esas herramientas que la profesora Adriana pudo compartirles va en esas actividades y en ese plan de trabajo. ¿Listo? Todas esas herramientas afectan el clima organizacional o afectan el clima de la ejecución de ese desarrollo de trabajo de grado o ese desarrollo de investigación o ese desarrollo de proyecto. Entonces, todas esas herramientas que nos compartió la profesora Adriana en la primera sesión de la clase espejo del día de hoy son supremamente relevantes e importantes. El tercer pilar de todo elemento, de todo proyecto es el recurso o los elementos necesarios en identificar bien y claramente qué es lo que necesito y cómo lo voy a estructurar. ¿Listo? Cuarto elemento, el tiempo, el costo y los recursos financieros. ¿Vale? Entonces, generalmente a ustedes en ese tipo de empresas o de pronto en el ámbito académico en las universidades, les va a pedir un cronograma de actividades y un presupuesto. ¿Listo?
¿Para qué es eso? Para poder identificar esa actividad o ese desarrollo o esas actividades que yo estoy planteando, cuánto me costarían o cuánto me costaron en la ejecución. ¿Listo? Y algo supremamente importante que yo creo que sin eso no tendríamos, digamos, que proyectos en ingeniería, es la intención de modificar algo, ¿sí? La intención de resolver algún problema, de cubrir alguna necesidad o de inventarme algo para mejorar algún proceso o alguna actividad. ¿Listo? Esa intención de modificar algo, que es lo que nosotros vemos en el cuadrito fucsia, ¿sí? Debe ir acompañado, digamos, por una intención sincera por parte del investigador. Y aquí sí hago un paréntesis para invitarlos a que todos aquellos planes de investigación, a todas aquellas actividades que ustedes realicen, las hagan porque realmente les gusta. Y está demostrado, no tengo ahorita los estudios en este momento, pero en algunas investigaciones que se realizaron está demostrado que las investigaciones de alto nivel son mucho más eficientes y confiables y mejor realizadas si su equipo de trabajo lo hizo totalmente consciente y a gusto de la temática que está desarrollando. ¿Listo? Entonces, todo proyecto en ingeniería, todo proyecto de aula, todo proyecto integrador o cualquier tipo de actividad que usted desarrolle en el ámbito investigativo va a ser mucho mejor si a usted realmente como investigador le gusta. ¿Listo? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en una universidad, todos los profesores o todos los docentes no investigan lo mismo, ¿sí? Porque resulta que es como la comida, a todo el mundo no le gusta lo mismo, ¿vale? En la investigación, a todo el mundo no le gusta lo mismo, ¿listo? Por lo tanto, todo el mundo o grupos de personas se dedican a ciertas áreas y otro grupo de personas se dedican a otras. Nosotros acá en nuestra institución, en el caso particular de ingeniería industrial, tenemos un grupo de investigación que se llama Sólido y tenemos 3 semilleros de investigación. Uno de ellos, los semilleros de investigación se llaman SIGO, CIPRO y CER. Uno de ellos se encarga del proceso productivo, otro es más gerencial y CER, que es de energías renovables y sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, digamos que hay 3 semilleros de investigación por la misma razón. Los intereses de los investigadores son diferentes. No puedo pretender realizar investigaciones de alto nivel si no tengo a las personas en el lugar donde quieren estar. ¿Listo? Entonces, digamos que así es como se organiza la investigación en nuestra institución. Y si realizamos una mirada mucho más generalizada en diversas instituciones de nuestro país, la forma de trabajar en investigación viene siendo la misma. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los puntos clave para desarrollar un proyecto de investigación? ¿Listo? Que el jefe, el responsable, el líder del proyecto cuente con los medios asignados y limitados, es decir, que tenga un presupuesto para el desarrollo de esos proyectos de investigación, que tenga un conjunto único de objetivos y que la duración sea limitada y bien definida. Es decir, no podemos pretender hacer unas investigaciones sin fin o hacer unas investigaciones infinitas. Las investigaciones deben estar estructuradas por etapas, ¿sí? Como si fuera una escalerita. A medida que voy avanzando también en la ejecución de las etapas y en la ejecución de los objetivos. ¿Listo? Y por último, integrar los esfuerzos de todos los sectores de la empresa. Y aquí cuando yo digo empresa, hago referencia a la empresa, a la institución, a la universidad, a su casa, digamos, al foco o al nicho de donde usted está centrando su investigación. ¿Listo? ¿Cuál es el ciclo de vida de todo proyecto en ingeniería? Básicamente es el que tenemos nosotros estructurado en la parte izquierda del slide, en el cual nosotros empezamos por un diseño, ¿cierto? Una planificación, llevamos a cabo la ejecución, el seguimiento y el control. ¿Listo? Si en ese seguimiento o control yo encuentro cosas desfavorables, ¿cierto?
o que me estoy desviando del objetivo principal de mi proyecto de investigación, replanifico. Es decir, me devuelvo a la parte inicial de mi ciclo de vida del proyecto. Si yo en ese seguimiento y control no encuentro desviaciones, veo que todo está maravillosamente bien y que todo avanza de manera correcta, simplemente puedo finalizar el proyecto, puedo realizar una evaluación para generar retroalimentación y termino. ¿Listo? Nosotros podemos hacer o debería realizarse monitorización permanente en todos los proyectos de ingeniería. ¿Listo? Sean pequeños o grandes, pero la monitorización permanente permite que nosotros podamos replanificar en el caso necesario para poder garantizar algunas mejoras en el sistema o en el desarrollo de nuestras actividades. ¿Listo? Ahora, para poder comenzar necesitamos generar ideas. ¿Listo? Para la generación de esas ideas, identificamos necesidades, identificamos los problemas. Fíjense que a donde nosotros queramos mirar o hacia donde nosotros direccionemos nuestra visión, vamos a encontrar que existen necesidades y que existen problemas que necesitan ser resueltos. Lógicamente, algunos van a tener un nivel de solución mucho más grande y exhaustivo que otros tipos de problemas que quizás son más pequeños. ¿Listo? Entonces, el análisis inicial digamos, comienza con esa generación de la idea de qué es lo que voy a investigar o qué es lo que voy a realizar, ¿vale? Ahora, ¿cómo detecto esa idea? Ahí, aquí en el slide, digamos, 6 aspectos con los cuales yo puedo detectar una idea, ¿listo? Puedo empezar identificando la ausencia de algo, productos, servicios, algo que yo identifique que es necesario y que no existe. ¿Listo? Ahí pongo a mi team a desarrollar ese producto o ese servicio que considere necesario. ¿Listo? Puedo contrastar distancias, puedo contrastar diferencias en niveles, en servicios y mejorar los que nosotros acá los llamamos planes de mejora o mejoramientos. ¿Listo? Comparaciones en los niveles deseables de bienestar y de servicios. Puedo establecer previsiones sobre situaciones futuras. Puedo establecer fenómenos sociales nuevos, reformas en legislaciones, cambios económicos, cambios tecnológicos. ¿Listo? Entonces, de cositas sencillas, yo puedo analizar diferentes proyectos de investigación en ingeniería. Por ejemplo, yo qué días iba para la universidad, me subí a mi vehículo, fui, eché gasolina y dije, "Ah, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede la gasolina subir tan repentinamente de un momento a otro?" Y dije, acabo de identificar una situación que merece una investigación, ¿sí? Fíjense, en una actividad normal de dirigirme hacia mi oficina. Entonces, merece una investigación. Me contacté con 2, 3 estudiantes, les dije, hay que hacer esta situación, lo vamos a hacer así, 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 y vamos a generar una investigación en torno a eso. Fíjense que esa detección de la idea puede ser en cualquier parte, ¿sí? Puede ser en cualquier ámbito, ¿listo? Lo importante es que yo desarrolle la idea de acuerdo a esas etapas, ¿bien? Puedo realizar un análisis crítico de la realidad para buscar hechos negativos y, lógicamente, después de identificarlos, poderlos mejorar y puedo detectar disfuncionalidades, es decir, situaciones, planes, programas que no se ajustan a esas previsiones iniciales. Casi que todo apunta en el ámbito empresarial a realizar mejoramientos o planes de mejora. ¿Listo? Ahora, puntos clave. Debo definir el proyecto y qué tan grande es para yo poder saber con exactitud cuánto me voy a demorar. ¿Listo? Recuerden que en slides anteriores analizábamos por qué un proyecto no debe ser infinito. ¿Listo? Ya que sus recursos pues son finitos, ¿vale? Debo justificar y fundamentar de manera apropiada la necesidad del problema al cual está respondiendo esa investigación. Debo tener claridad en la definición de los objetivos. Recuerden que los objetivos son nuestras actividades, ¿listo? Son las actividades que yo debo ejecutar. Y debo identificar los beneficiarios del proyecto. Yo ahí puse unos billeticos, no necesariamente pueden ser unos billeticos. Va más encaminada hacia el desarrollo de productos. Por ejemplo, qué bonito sería desarrollar una prótesis y que ese beneficiario del proyecto realmente la necesite.
a través del dibujo asistido por computador y la impresión 3D o digital que nosotros tenemos en la institución, ¿vale? Entonces, esos 4 puntos son claves para el desarrollo de cualquier proyecto en ingeniería. ¿Listo? Ahora, todos podemos investigar, todos podemos desarrollar investigación. ¿Cuál es la diferencia? El nivel, el enfoque o el área en el cual nosotros vamos a trabajar. Para cualquier tipo de investigación necesitamos objetivos, justificación y actividades claras. ¿Listo? Es decir, una gestión de actividades, una gestión de personal, una gestión de trabajo que sea realmente eficiente y que me ayude a lograr los objetivos de mi proyecto de investigación que a la larga se traducen en actividades. ¿Listo? Entonces, con todo mi cariño, les quería compartir esta investigación, este trabajo o esta radiografía de cómo hacemos nosotros investigación en nuestra institución y de cómo hacemos nosotros o estructuramos o garantizamos que toda nuestra población o comunidad académica, administrativos, docentes, estudiantes y demás, estén organizados o engranados en el desarrollo o en la ejecución de investigaciones de bajo, medio o alto nivel. ¿Listo? Entonces, de verdad que les agradezco mucho haberme escuchado en el día de hoy. No sé si de pronto alguien quiera realizar o tenga una pregunta. Ahora, la profe Angie me dice que hay un enlace de asistencia, el cual por favor agradeceríamos mucho poder diligenciar. ¿Listo? Mientras lo diligencia que está ahí en el chat, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario o algo para enriquecer la presentación del día de hoy. Anselmo Velasco, estudiante de la UCAP, ¿sí? Sí, Mucho gusto, cuéntame. igualmente. Bueno, quería preguntar, como estuvo bastante, digamos, orientado al tema de proyectos de investigación, ¿piensa que estos mismos pasos y elementos básicos, etcétera, que se hablaron sobre esa gerencia de ese tipo de proyectos, pueden ser aplicables igualmente a otro tipo de proyectos, fuera de proyectos de investigación? Anselmo, muchas gracias. Sí, la estructura es la misma, ¿vale? Es decir, lo único que cambia es como la finalidad para la cual tú estás desarrollando, digamos, el proyecto. Pero los elementos, las metodologías, el procedimiento viene siendo exactamente el mismo. ¿Qué es lo que hay que cuidar? La rigurosidad de cada uno de esos elementos dependiendo del tipo de trabajo que estés realizando. ¿Listo? Entonces, si estás haciendo investigación de alto nivel, se cuidan, digamos, algunas características adicionales, como citación, referencias de alto nivel, libros de alto nivel, ¿listo? Pero si tú estás haciendo algún tipo de proyecto, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia hacemos muchas mejoras en diferentes empresas y microempresas de nuestro país. Si tú te fijas, como que se desvía un poco de eso que nosotros conocemos o vemos como investigación y se enfoca más como a la mejora de ese proceso productivo, como a mejorar, digamos, nosotros ahorita estamos haciendo unos planes de comunicación interna para unas empresas, pero el procedimiento, la metodología y los elementos siguen siendo los mismos, ¿vale? Muchísimas gracias, una pregunta muy valiosa. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, compañeros, no se les olvide la asistencia. La profesora Adriana, no sé si tenga algo más que decir o terminamos nuestra intervención del día de hoy. Todo súper por acá. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para la profe?
¿Listo? Bueno, mi profe Adriana, como siempre, un gusto poderla saludar. Así sea a través de estos medios digitales. Ojalá que alguna vez tengamos la oportunidad de compartir aula con nuestros estudiantes en nuestras universidades para hacer, digamos, diferentes Claro que actividades sí. de una forma mucho más activa y participativa. Profesora Adriana, un gusto, como siempre. Muchas gracias. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, chicos, un placer. Espero que lo desarrollado el día de hoy haya aportado un poquito en su desarrollo profesional y académico. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que pasen un día maravilloso y un saludo desde Colombia a los chicos de la UCAP y a mis estudiantes. Nos vemos la próxima semana porque el lunes en Colombia es puente. Un abrazo y muchas gracias.